En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación sabatina. El Papa Francisco, en 1991, cuando era Jorge Cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, dirigió personalmente un retiro para sus sacerdotes y para el clero de su arquidiócesis. Las reflexiones del encuentro fueron publicadas en un libro de muy poca extensión, y digo que es muy poca extensión porque realmente el libro es muy breve, por tanto allí se debieron hablar varias cosas más. La clave del texto, que está muy bien redactado, muy bien escrito, el Santo Padre la reiteró en la misa que celebró en Santa Marta el 13 de junio de 2013. Y en aquella ocasión dijo el Santo Padre: en la iglesia hay lugar para pecadores, no para corruptos. En la iglesia hay lugar para pecadores, no para corruptos. Ahí bien el marco donde se mueve su texto, que se titula Corrupción y Pecado. Este libro, que tiene abundantes citas bíblicas y tiene citas también de otros autores, de diversos autores, toma como texto principal la perícopa evangélica de la misa de hoy, tomada del Evangelio según San Lucas. Los personajes de esta parábola son, según nos explica Francisco, el pecador y el corrupto. El pecador, que es el publicano, un cobrador de impuestos, un ser despreciable por su ocupación, no se atreve a levantar la cabeza. Está arrodillado y se golpea el pecho mientras oraba de este modo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El fariseo, de pie, seguramente con su cabeza erguida y los brazos levantados, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, abochornado, consciente de su pecado, llora con dolor. El santurrón, que piensa que está muy bien relacionado con Dios, es el corrupto, quien ha construido, nos dice, estoy citando textualmente al Santo Padre, quien ha construido una autoestima basada precisamente en este tipo de actitudes tramposas, camina por la vida por los atajos del ventajismo a precio de su propia dignidad y la de los demás. El corrupto tiene cara de yo no fui, cara de estampita, como decía mi abuela. Y eso lo está diciendo el Santo Padre. Lo aclaro porque, como ustedes saben que yo utilizo la expresión como decía mi abuela, la utilizo mucho. No, pero en esta ocasión que lo está diciendo, como decía mi abuela, es el Papa Francisco. El corrupto tiene cara de yo no fui, cara de estampita, como decía mi abuela. Merecería un doctorado honoris causa en cosmetología social.
y lo peor es que termina creyéndoselo. Y qué difícil es que allí entre la profecía, es decir, que allí entre la palabra, que allí entre el mensaje de Dios. Y qué difícil es que allí entre la profecía. Por ello, aunque digamos pecador sí, gritemos con fuerza, pero corrupto no. Termina la cita del Santo Padre. El corrupto es el pecador que piensa que no tiene que pedir perdón. Y cuando es esa nuestra autoimagen, ya es mucho lo perdido y poco lo que puede recuperarse. El corrupto, según se nos muestra en el pasaje bíblico citado, piensa que es superior a los demás, que es honesto. Esa es la imagen que él tiene de sí. Piensa que es honesto e incapaz de robar. Los demás son los ladrones. Alardea íntimamente de que es justo. Y esto es mucho decir porque en aquella cultura esa era la aspiración del creyente, convertirse en una persona justa. Recordarán ese pasaje en estos días que estamos hablando tanto de San José, que la Biblia dice que José era un hombre justo. Eso era lo más alto, lo más noble que se podía decir de una persona, que era justa. Quizás pudiéramos intercambiar esa expresión por la de santo en la cultura nuestra. Pues aquel corrupto se miraba a sí mismo como un hombre fiel, incapaz de engañar a su esposa, a quien seguramente tenía por una inepta, por una mantenida, por una buena para nada, cuya única función era la de parirle unos cuantos hijos. El corrupto ayunaba y pagaba el diezmo con su cara de yo no fui, con su cara de santito. Sin embargo, como dijo Francisco un año después en la audiencia general del 4 de junio de 2014, el don de piedad no significa compasión, no significa poner cara de estampita o fingir ser un santo, sino un auténtico espíritu religioso, de confianza filial en Dios, de aquella capacidad de rezarle con amor y sencillez que caracteriza a los humildes de corazón. Con el don de piedad, nos dice el Santo Padre, seremos capaces de gozar con quien está alegre, de llorar con quien llora, de estar cerca de quien está solo o angustiado, de corregir a quien está en error, de consolar a quien está afligido, de acoger y socorrer a quien está necesitado. Dicho de otro modo, una persona piadosa es la que no vive para sí misma, ni se esconde detrás de los demás, no tiene dobleces, vive para amar y para hacer feliz a su prójimo. Esa es la gran piedad, amar y hacer feliz al prójimo. Aunque, por supuesto, esto no significa ni excluye una vida de oración y de intimidad con Dios.
Esa es importante porque sin esa no puede haber nada. O sea, la oración es el pivote donde hay que ir saltando de la acción a la oración, de la acción a la oración, de la acción a la oración. El corrupto comete el mismo pecado que otro ladrón, pero a sus ojos esto queda arreglado, porque él, según su juicio, practica la caridad y comparte sus bienes con aquellos a quienes mira como infelices que están esperando su limosna, y justifica su felonía porque trabaja intensamente para el bien de su familia. Eso es muy importante, esa noción de yo trabajo, para mí lo importante es mi familia y mi familia me ama y yo la amo, que está muy bien que eso suceda y eso es lo que debe suceder. Pero el corrupto se esconde detrás de eso. La persona que tiene una personalidad distorsionada, se ha corrompido, muchas veces se esconde detrás de eso para justificar su falta de un espíritu genuino y de un espíritu verdaderamente caritativo y de un espíritu realmente piadoso, de un espíritu cristiano. Pues nosotros quizás no hagamos las mismas barbaridades que el corrupto, pero debemos cuidarnos de racionalizaciones parecidas, de cuidarnos de justificar lo que no está bien a base de cualquier supuesto beneficio que podamos brindarle a alguien. Cuidemos que la caridad no se nos convierta en una vía para no compartir lo que tenemos, sino lo que nos sobra. Cuidémonos, especialmente durante la Cuaresma, de la hipocresía de ayunar del estómago y no del bolsillo. Hermanos, hermanas, ninguna conversión puede ser genuina y eficaz si no arranca del reconocimiento de nuestra pobreza. Ninguna conversión es limpia si nuestra oración no comienza como la del publicano. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Comenzar así nuestra oración durante esta Cuaresma. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuemos en meditación, en silencio, en paz.